volviendo, estamos aquí en Carmiel, ubicado en Boulevard Galvez 1218 de la ciudad de Santa Fe, compartiendo en este caso lo que es no solamente una torta de cheesecake de maracuyá, sino también un desayuno tradicional con medialunas, con jugo de naranja, junto con el concejal que tiene el peronismo aquí en la ciudad de Santa Fe, con Fede Fulini. ¿Cómo andas, Fede? ¿Qué haces, Maxi? Gracias por venir al programa, Gracias por la invitación. No, por favor. Fede, siempre es lindo charlar y hablar, y más que nada, después de lo que fueron los comicios, las PASO, las elecciones, las primarias, de lo que se viene para las elecciones generales. Y te comentaba recién, digo, por ahí pensaba mientras venía en el auto para acá para hacer la nota, digo, ¿qué evaluación se hace? Digo, porque hay me queda esa sensación, digo, después de lo que pasaron las elecciones y ya para encaminándose en lo que van a ser las generales, entre el juego o entre ese camino paralelo que por ahí se puede cruzar entre la militancia, el rol del político, aquel que viene desde la universidad o desde la facultad, haciendo política o militando desde un espacio, un sector, contra aquel que es deportista, es músico, es actor, lo que fuera de actividad, reconocido, que decide o lo invitan a participar de política y se mete, digo, y también saca una buena cantidad de votos o más votos que tal vez que otros candidatos que están en la militancia. ¿Qué evaluación hace eso? Sin entrar en nombres ni ni en el peronismo, ni Cambiemos, ni cualquier otro. Porque todos los tenemos, ¿vale? Exactamente, pero digo, claro, pero ¿qué evaluación se hace de eso? ¿O cómo lo ves vos? Primero que nada, a mí una cuestión que quería no dejar de mencionar, que me sorprendió la cantidad de gente que fue a votar. Todos pensábamos de que, producto de la situación de la pandemia o del descontento notorio que hay y demás, íbamos a tener una participación muy por debajo del 60%. Siempre en las PASO generalmente hay un porcentaje menor de participación que una general. Y siempre en las elecciones legislativas aún más. Y se dio que fue una gran cantidad de gente a votar, y eso es una buena noticia, independientemente del descontento que hay, que nuestro pueblo decida resolver sus inquietudes a través del voto y de la participación democrática. Después, con lo que vos mencionabas, de esa dualidad que hay o la disputa entre la militancia y barra famoso, yo creo que cualquier persona puede participar en política. No tengo un juicio de que la política sea solo para los las militantes o los intelectuales. Claro, un círculo intelectual, ni mucho menos. Lo que sí está claro que como cuestión simbólica para la sociedad, la imagen del político tradicional no ha logrado claramente resolver los problemas, hasta te diría básicos, que la gente pretende que sus representantes puedan hacer. Entonces, en épocas de crisis y también la caída económica que hubo en el 2020 y demás, ha potenciado la idea de que por ahí las personas que no vienen de esa militancia tradicional y demás, y que son más conocidas para la gente. También hay una cuestión de la boleta única, como esa boleta que solo pone el rostro, claro, la foto de una persona, por ahí hace que quienes sean más conocidos que otros tengan una ventaja al respecto. Entonces creo que la sociedad busca expresarse a través de personas que no vienen del campo tradicional de la política, y que se vio mucho en esta elección, ¿no? Claro. Hay muchos nombres muy particulares que han desfilado por todas las listas que tienen que ver o deportistas famosos, o personajes que andan en la calle de la ciudad de Santa Fe, o músicos y demás, que le resulta más atractivo a la gente que alguien que se pone a hablar serio y con tono monótono, como podemos hacer muchas veces los políticos. A ver, yo no descalifico ni descreo de que no tengan ni el equipo, ni la gente, o ellos mismos la capacidad de gobernar, de hacer proyectos. Digo, en este caso de cumplir un rol legislativo, ya sea desde el Consejo, Cámara de Diputados, de Senadores de la Nación, digo, lo que sea. Digo, pero me llama mucho la atención esa... Yo creo... No sé si lo viste en otra parte del mundo eso. En todos lados. ¿Sí? Bueno, tengo un ejemplo. Arnold Schwarzenegger fue gobernador creo que de California. O sea, no es un fenómeno que atañe solo a la República Argentina. Lo que yo creo que puede haber es, bueno, si a esto que hablan serio y que vienen de las mejores universidades de la ciudad, con la mejor educación y qué sé yo,
no me pudieron resolver un problema básico como que ahora que no hay luz en la ciudad, bueno, ¿por qué no lo podría hacer alguien que viene de otro lugar, digamos? Entonces creo que yo no creo que es un mérito de las personas que por distintos motivos de su vida profesional se han hecho muy conocidas en la gente, sino que es una derrota de la clase política en general. No es solo de un partido, sino en general, digamos. Al no poder resolver el problema, la sociedad busca otras posibilidades, digamos. Y Fede, y te llevo más al terreno tuyo, digo, del peronismo. ¿Qué evaluación haces de lo que hoy es la realidad del peronismo, digo, para ahí, digo, a nivel ciudad, a nivel provincia, de lo que pasó también? Bueno, en este momento estamos digiriendo un cross de derecha que nos dio la sociedad, donde claramente no aprobó muchas de las cuestiones que nosotros... Creo que más que nada lo que la sociedad nos está diciendo es, bueno, nosotros en 2019 lo votamos para que se ocupen de las necesidades básicas y de generar empleo, de reactivar la economía, básicamente, ¿no? O sea, veníamos de una situación macroeconómica del gobierno anterior, que ya te iba a hacer una mención de esto, de hablar del gobierno anterior también, y no lo hemos podido resolver. Si no somos injustos con nosotros mismos como peronistas, también tuvimos que afrontar una situación que fue extremadamente delicada, como fue una pandemia, donde se generó muchísimo descontento en la gente, muchas de las medidas que tomamos, y también algunos errores graves que cometimos, como fue, por ejemplo, lo que pasó con la fiesta de cumpleaños de la primera dama y demás, que un día le decía a la gente que se cuide, que se cierre a costa muchas veces de su trabajo, y bueno, esa situación generó un agobio muy grande. Seguro. Pero lo que te decía recién, también la gente no nos votó para que hablemos todo el tiempo de lo que pasó antes, ¿no? Eso de hablar mal de Macri, que nosotros sabemos, tenemos una postura clara, lo dijimos muchas veces, el daño que hizo el gobierno de Macri, pero la gente no quiere que hablemos más de eso, sino que hablemos de cómo de acá en adelante... O cómo resolver el problema. Claro, vamos a generar una situación económica que le permita poder desenvolverse en su vida y volver, como decimos nosotros, a tener la vida que queremos, que era el eslogan que utilizamos. Me parece que por ahí pasa la clave, ¿no? Después, si querés, hay algunas cuestiones puntuales a resolver. El precio de la comida es uno, la inseguridad claramente es otro, la idea de volver a conseguir empleo es otro. Entonces creo que de eso tenemos que hablar nosotros. Sí, del mercado interno. Exactamente, de los problemas que tienen que ver con la cotidianidad de la gente y no de ideologizar tanto la discusión como lo venimos haciendo en los últimos tiempos, o de hablar del gobierno anterior, o de hablar de las causas judiciales que el gobierno anterior tiene, que son un montón. Entonces me parece que a la gente lo que tenemos que decir, miren, de acá en adelante nosotros proponemos esto, esto y esto, que son nuestras grandes banderas que hemos hecho como justicialistas, digamos. Además, el peronismo tiene una expertise en reactivar la economía, no es algo que no sepa hacer, digamos. Yo te iba a preguntar, y recién en base a lo que decías, se me venía a la cabeza, lo que fue la época de la campaña de Macri, para Macri, la reelección de Macri presidente, digo, Sí. de esas pasos a las generales, con un shock de medidas, de reactivar la economía, del IVA, cuestiones que Sí. trató de hacer, digo, casi como manotazo ahogado, digo, por poner una simbología. Digo, ¿y no pasa eso ahora también con Alberto, en ese sentido? No, Digo, de último momento lo que hubo ahora fue un... Digo, ¿por qué no se hizo tan...? A ver, digo, no sé si antes, pero tal vez antes de las pasos, empezar a hacer esto mismo. Bueno, puede ser. Yo lo hubiese Digo, como hecho... una crítica constructiva, no es que digo... Sí. Hubiese empezado un poco antes, pero no vamos a llorar sobre la leche derramada. A ver, mucho más fácil con Sí, el diario del lunes. creo que es un buen síntoma de que rápidamente el gobierno haya reaccionado como reaccionó, intentando a través de un cambio de gabinete dar un poco de oxígeno político a la gestión, de que la gente diga, bueno, ahora cambió algo, vamos a ver cómo empieza a ser aquí en adelante, y claramente las medidas de incentivo económico son fundamentales para este momento. Que también, bueno, ahí hay una complicación. Se están tomando medidas macroeconómicas de prender la maquinaria de la economía con una situación de una deuda que te aprieta las cuentas fiscales. Entonces se está haciendo de manera muy quirúrgica, pero me parece que es lo que hay que hacer ahora, ¿no? La gente quiere trabajar para poder recomponer todo lo que tuvo que perder con los 2 años de pandemia, y quiere empezar a ver resultados rápidos y concretos. No tanta palabra, sino más acción, digamos, por ahí es lo que hace falta y lo que nos está reclamando la sociedad.
Y de ahora en más, ¿cómo ves el panorama? ¿O qué hay que hacer? ¿O qué, Yo creo, qué postura tenés vos también? Yo creo que de ahora en más, bueno, primero el justicialismo está en un estado de asamblea permanente, reflexionando y tratando de digerir esta situación, pero claramente lo que tiene que venir de acá en adelante es la reactivación de la economía. Yo creo que hay algunas claves que son fundamentales para poder hacerlo. La primera es la cuestión del precio de los alimentos. Creo que el peronismo ahí tiene una gran deuda. No puede ser que la sociedad tenga que destinar tamaña cantidad de recursos para poder comer. Digo, en un país, que nos cansamos de decirlo, tan rico en esto. Entonces ahí hay una primera cuestión que hay que atender, ¿no? ¿Cómo logramos que nuestro pueblo coma barato sin afectar a los intereses o afectando lo menos posible a los intereses de quienes producen los alimentos y los distribuyen, ¿no? Que ahí hay una pelea, una tensión que hemos tenido históricamente. El peronismo tiene una disputa histórica con el sector de la producción de los alimentos. Me refiero básicamente a lo que es conocido idílicamente como el campo, claro. Que también termina siendo la gallina de los huevos de oro, que es la que nos genera las divisas para poder, o los dólares que necesitamos para poder aprender la economía. Entonces creo que ahí hay una primer tarea histórica que hay al respecto. Después generar un marco de tarifario y de combustible que permitan que la gente pueda producir. Y una economía con combustibles caros no puede funcionar. Sí. Y con tarifas altas tampoco, tarifas dolarizadas, otra situación que hay que desarmar para que haya un esquema mínimo para que se dé un mercado interno. Para que haya un mercado interno tiene que haber alimento barato, energía barata y tarifa barata. Entonces, me parece que esas cuestiones concretas son las que la gente está buscando y después claramente la cuestión de la seguridad. O sea, nosotros no podemos seguir viviendo como estamos viviendo. Hay una situación que se agravó con la pandemia, ¿no? Uno podrá buscar... yo estoy convencido de que la seguridad se resuelve con medidas de largo plazo y de corto plazo implementadas al mismo tiempo. De corto plazo la cuestión de la policía, como que haya una presencia policial lo suficientemente visible para que aquel que sea un delincuente lo piense dos veces y sepa que si va a hacer algo tiene una consecuencia, que tiene que haber consecuencias por cometer delito en este país. Y en segundo lugar, un trabajo de inclusión social, te diría, gigante, ¿no? Porque los datos que tenemos ahora no son buenos. En el Gran Santa Fe tenemos 50% de pobres. Eso es una bomba de tiempo en términos de lo que significa para la seguridad. Porque además, ¿qué pasa? Con esta pandemia se agudizó más, como decías vos, y los chicos que iban a la escuela, y los que todavía no son tan chicos, los adolescentes, digo, de 15, 16, 17 años, estaban en los últimos años, al no ir a la escuela, y ya después se tientan con la droga, se tientan con el dinero fácil, digo, entonces como que, y ahí terminan, a ver, como se habla vulgarmente, desbarrancando. Hay varios temas que la educación claramente, ¿no? Hay que ir a buscar a todos los chicos que como dice el nuevo ministro de Educación de la Nación, salir a buscar a todos los pibes que tuvieron que dejar la escuela por diversos motivos, claramente. El tema de la droga, como lo mencionaba, es un flagelo que también tiene que tener la presencia activa del Estado. Nosotros en campaña planteábamos que haya un efector público para el tratamiento de las adicciones. Hay un montón de pibes que son valiosísimos y que terminan destrozados, de su familia destrozada por este flagelo, que también hay que cambiar el chip al respecto, ¿no? Hace no menos de 40 años que venimos con la misma idea de la guerra contra las drogas que fracasó. Hay que tomar otro tipo de medidas, ¿no? Para combatir al narcotráfico. Que tienen que ver con cambiar el paradigma. Hay un montón de cuestiones que se tienen que debatir, que están vinculadas con, por ejemplo, la posibilidad de tener una discusión seria como sociedad acerca de que si el cannabis para uso recreativo puede ser autocultivado por los sujetos y eso limaría el poder de los narcotraficantes. Digo, hay cosas que la sociedad, como sociedad en general, nosotros tenemos que estar dispuestos a discutir muchas cosas. Porque lo que pasó con la pandemia en términos históricos es un cambio, digamos. Hay una nueva etapa que iniciamos, el mundo inició una nueva etapa. Nuevo paradigma. Entonces claramente tenemos que rediscutir un montón de cuestiones porque con las mismas respuestas a los mismos problemas que tenemos no vamos a resolver las cosas. Hay que pensar en cosas audaces, tener creatividad. Los dirigentes políticos tienen que tener creatividad. No puede ser que repitamos la misma receta una y otra vez. No, debemos tener creatividad. Los problemas que hay son tan complejos, Maxi,
que si un dirigente no tiene obviamente la vocación de trabajar, la vocación política, sino que además creatividad. Creo que si hay una etapa donde hay que usar mucho la cabeza para resolver los problemas. Me parece que eso es lo que se va a venir como clase política acá en adelante y como sociedad también. Fede, gracias por estos minutos. No, gracias a vos como siempre. Como siempre, un gusto charlar con vos. Para mí también. Con Federico Fulini, actual concejal de la ciudad de Santa Fe, charlando sobre la realidad política, sobre los candidatos, sobre lo que es hoy la situación de nuestro país, aquí en Carmiel.